nuestras. Mi familia organizó mi funeral, sin saber que yo seguía viva. El día que mi familia anunció mi muerte, yo estaba en una habitación de hotel viendo cómo vendían mis cosas por internet. Mi hermana Clara publicó una fotografía en blanco y negro con el mensaje: «Descansa en paz, Irene». Debajo mi sobrino dejó un enlace para recaudar gastos médicos y funerarios. Me llamo Irene. Tengo 48 años y durante 20 administré una galería de antigüedades que perteneció a mi abuelo. Sabía cuánto valía cada pieza. Clara nunca se interesó por el negocio. Decía que la galería olía a polvo y que yo desperdiciaba mi vida cuidando objetos de muertos. Todo cambió cuando un coleccionista ofreció una suma importante por unas cartas antiguas de mi abuelo. No las vendí. «Ese dinero podría ayudarnos a todos», dijo Clara. «Las cartas pertenecen a la galería. La galería también es de la familia. Legalmente está a mi nombre». Su sonrisa desapareció. Meses después recibí llamadas preguntando quién heredaría la colección. Cuando se lo conté a Clara, fingió sorpresa. «Tal vez alguien escuchó que te desmayaste». Nunca me desmayé. Poco después, mi automóvil apareció abandonado cerca de un río. La puerta estaba abierta. Mi bolso seguía dentro, pero faltaban el teléfono y las llaves de la galería. La policía creyó que podía haber sufrido un accidente. Yo no estaba allí. Por primera vez entendí que no me estaban buscando. Estaban esperando quedarse con todo sin tener que mirarme ya. 2 días antes recibí fotos anónimas de Clara y mi sobrino entrando de noche a la galería. Viajé a otra ciudad para reunirme con el remitente. Era Julián, un antiguo empleado. Me mostró grabaciones que Clara había ordenado borrar. En ellas aparecía revisando inventarios y fotografiando documentos de propiedad. «¿Por qué no me avisaste antes?», pregunté. «Porque me amenazaron con denunciarme por robo. Tu sobrino puso una pieza en mi mochila y fingió encontrarla». Mientras hablábamos, mi automóvil apareció junto al río. Punteé llamar a Clara desde otro número. No respondió. Después vi la publicación anunciando mi muerte. La policía ni siquiera había confirmado que hubiera un cuerpo, pero mi familia ya organizaba una ceremonia. Pedía donaciones y ofrecía ventas privadas de mis antigüedades para pagar supuestas deudas. Quise regresar, pero Julián me detuvo. «Si vuelves ahora dirán que fue un malentendido. Están vendiendo mi vida. Entonces deja que muestren para qué querían tu muerte». Contacté a una abogada llamada Verónica Salas. Revisó los anuncios y encontró algo peor. Clara había presentado una copia de un supuesto testamento, donde yo le dejaba la galería, mi departamento y toda la colección. La firma se parecía a la mía, pero no era mía. Verónica explicó que necesitábamos demostrar que Clara sabía que yo seguía viva cuando empezó a actuar como heredera. Grabamos una llamada. Clara contestó al escuchar mi voz. «Soy yo», le dije. «Estoy viva». «¿Dónde estás?». No preguntó si estaba bien, solo quiso saber dónde estaba. «Vi lo que publicaste». «La policía pensó que habías caído al río». «La policía todavía estaba investigando». «Tuvimos que tomar decisiones». «¿Vender mis cosas fue una decisión urgente?». Su respiración cambió. «La galería tiene deudas». «No tiene ninguna». Guardó silencio, después habló muy bajo. «No regreses todavía». «¿Por qué?». «Todos creen que estás muerta. Si apareces ahora, nos meterás en problemas». Esa palabra era suficiente. Mi automóvil no llegó solo al río. Clara colgó. Entregamos la grabación a la policía, pero Verónica me pidió esperar 48 horas. Clara había anunciado una subasta privada para vender piezas en mi memoria. La organización benéfica no existía, la cuenta era de mi sobrino. El día de la subasta, más de 50 personas entraron a la galería. Clara llevaba un vestido negro y recibía abrazos junto a una fotografía mía rodeada de velas. Mi sobrino mostraba los lotes. El reloj de mi abuelo, una escultura francesa y las cartas que yo me había negado a vender. Clara levantó una copa. Mi hermana dedicó su vida a estas piezas. Sé que habría querido verlas en manos de personas que las valoraran. Entonces abrí la puerta. El salón quedó en silencio. Una mujer dejó caer su copa. Mi sobrino palideció. Clara no se movió.
Caminé hasta mi fotografía y apagué una vela. Parece que llegué temprano a mi propio funeral. Clara reaccionó. Irene, gracias a Dios vino a abrazarme. Me aparté. Hace 2 días te dije que estaba viva. Estabas confundida. La llamada está grabada. La policía entró detrás de mí junto con Verónica y 2 peritos. Suspendieron la subasta y revisaron computadoras, cuentas y documentos. Mi sobrino intentó escapar con joyas y contratos en su maletín. Durante la investigación apareció el plan completo. Clara había copiado mis llaves. Mi sobrino condujo mi automóvil hasta el río y arrojó el teléfono al agua. No planeaban matarme. Querían que pareciera que yo había desaparecido y que después sería declarada muerta. El dinero era la razón. Clara debía grandes cantidades por préstamos personales. Mi sobrino había perdido dinero en inversiones falsas. Las cartas podían resolverlo todo. El funeral, las donaciones y la subasta eran solo el comienzo. El testamento falso les permitiría controlar el resto. En el tribunal, Clara lloró. Nunca quise hacerte daño. Solo necesitaba tiempo. Convertiste mi muerte en una estrategia financiera. Eres mi hermana. También lo era cuando dejaste mi automóvil junto al río. Mi sobrino aceptó colaborar y culpó a su madre. Clara lo culpó a él. Bastaron unos minutos para que empezaran a traicionarse. El testamento fue declarado falso. Las ventas fueron anuladas. Las donaciones tuvieron que devolverse y ambos enfrentaron cargos por fraude, falsificación, robo y alteración de pruebas. La galería quedó cerrada 3 meses. Cuando volví a abrirla, las cartas de mi abuelo fueron prestadas a un museo para una exposición sobre memoria familiar. Clara me escribió: «No puedo creer que prefieras destruirnos antes que ayudarnos». Le respondí una sola vez. Pedir ayuda habría sido tocar mi puerta. Tú preferiste organizar mi funeral. Tiempo después, una mujer que había donado dinero vino a la galería. Su familia parecía devastada. Me dijo: «Algunas personas lloran mejor cuando creen que recibirán una herencia». Me preguntó cómo podía seguir trabajando allí después de todo. Miré el reloj de mi abuelo, otra vez dentro de su vitrina. Las cosas antiguas me enseñaron que una grieta no siempre destruye una pieza. A veces revela quién intentó ocultar el daño. Mi familia creyó que podía apropiarse de mi vida anunciando mi muerte. Pero estar viva no fue mi verdadera venganza. Mi venganza fue entrar por aquella puerta, apagar la vela que habían encendido por mí y obligarlos a explicar, frente a todos, por qué estaban tan preparados para enterrarme.